Bueno, ya veis el tema que vamos a compartir. Os voy a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si miráis la página de atrás, la número 2, en la parte de abajo, donde está todo negro, pone: este tema otro día lo compartiremos con más profundidad. Bien. ¿Qué tema es que vamos a hablar con más profundidad más hacia adelante? La diferencia que hay entre un apartado, un carnal, un tibio, un apóstata y un reprobado. Creo que es muy importante conocer la diferencia que hay entre un apartado, un carnal, un tibio, un apóstata, un blasfemo y un reprobado. Es muy importante conocer las características de cada una de estas personas para que nunca lleguemos a mezclar a uno con lo otro. Hoy voy a hablar un poco el tema de la blasfemia y os daré un poco por encima, a vista de pájaro, alguna diferencia que hay entre los 5 personajes que hemos comentado. Gracias. Bueno, este tema que vamos a compartir es un tema serio y además que es serio quiero que se grabe bien. Deciros que este tema lo compartimos hace un mes cuando formemos el libro. Habíamos 6 o 7 hermanos y todos lleguemos a la misma conclusión. Así que no es una idea mía, simplemente, aunque esta idea yo siempre la he tenido, lo que aquí presento,
pero no solamente es mía la idea, sino que también la comparten muchos hermanos que están en la escuela bíblica. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ir empezando a leer y vamos a ir desgranando lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12. Hoy voy a leer, porque es un tema serio y quiero que leáis los pasajes que vamos a ir mencionando. Capítulo 12, verso 22 hasta el 31. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bien, creo que ya conocemos la lectura y la historia que hemos leído. Hay un problema: Jesús está echando un demonio, y cuando echa el demonio hay un grupo de gente que dice: ¿no será este el hijo de David, el que estamos esperando? Hay un grupo de gente que reconoce que posiblemente sea el hijo de David al que estaba esperando, pero recarga: pero los fariseos no eran gente del pueblo que estaba viendo el milagro, eran fariseos. Estos fariseos dijeron: este, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, por Beelzebú. Jesús, que conoce los pensamientos, le dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, dice, si yo por el príncipe de los demonios echo fuera los demonios, dice, ¿por quién lo echa vuestros hijos? Dice: vuestros hijos os servirán de jueces. Pero si yo echo los demonios por el dedo de Dios, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Luego presenta el ejemplo que hombre quiere entrar en una casa y saquearla, y no primeramente entra y ata al hombre fuerte que hay dentro, y una vez que lo ha atado, entonces entra y se lleva todo. Y luego menciona la blasfemia: todo pecado y toda blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La palabra blasfemia no quiere decir que es lo que entendemos por maldecir, la frase tan común que es blasfemar. La palabra blasfemia, esta blasfemia no es lo que entendemos por maldecir. No quiere decir que la persona que maldice o la persona que echa un juramento ya está pecando contra el Espíritu Santo. Inclusive he oído decir que la persona que pone al Espíritu Santo como testigo y lo deja en balde está blasfemando contra el Espíritu. Está pecando, pero no blasfemando. ¿De acuerdo? Una cosa es un pecado y otra cosa es la blasfemia. Fijaos que el mismo evento que Jesús hace, hay dos repercusiones. Uno, que lo reconocen como el Hijo de Dios, y otro, como lo ven, como que echan los demonios por el príncipe de los demonios. Si ustedes recuerdan esto, nos va a llevar a personajes de la Biblia, como por ejemplo el grande Faraón.
Cuando Dios intentaba liberar a Israel de Egipto, la Biblia dice literalmente, y Dios endurecía el corazón de Faraón. Todos sabemos que no era Dios quien lo endurecía, porque el mismo milagro que estaba haciendo en Egipto, para los israelitas era una bendición, pero para Faraón lo endurecía. Para los miembros de Egipto les causaba temor y miedo, pero para el faraón lo endurecía. Y ya conocéis la anécdota del sol, el jabón y el chocolate, que el mismo sol que está calentando es el mismo sol que los dos reciben, pero el chocolate se derrite y el jabón se endurece. ¿El problema dónde está? El problema está en la naturaleza del material. Porque una cosa es decir, porque todos ya sabemos, o quisiera decir, redondear la frase, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, según vemos aquí, es que ellos estaban aplicando que lo que estaba haciendo Jesús era por obra de Satanás. El texto clave lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 26. Si lo leéis, Marcos 3, 26. Ahí podemos encontrar el texto clave que dice, hablando de que Jesús estaba echando un demonio, dice el verso 26, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es decir, las personas que estaban aplicando que lo que Jesús estaba haciendo era por obra de Satanás, no eran personas normales. Porque el mismo milagro que Jesús estaba haciendo a uno los convencía, pero a estos no, a los fariseos no. ¿Y quién eran los fariseos? Si ustedes estudiáis la palabra, vais a ver que los fariseos, los escribas y los sacerdotes de aquella época eran gente que Dios le había dado la espalda 430 años hacia atrás. Dios los abandona. Después del libro de Malaquías, Dios abandona a Israel, le da la espalda, no le atiende. Y hay 430 años de silencio. ¿Por qué Dios les da la espalda a estos profetas, a estos sacerdotes y a estas personas? Porque Dios había tratado con ellos más de 1000 años para que esta gente cambiara y fuese transformada. No solamente los ciudadanos del pueblo, sino los sacerdotes. Por eso en Malaquías, el libro de Malaquías, la reprensión es contra los sacerdotes. Y les dice, me estáis robando y me estáis haciendo mal, porque me estáis ofreciendo para mí el animal con defecto. Pero no recordáis que la ley dice que no podéis presentarme un animal con defecto. Me tenéis que presentármelo todo puro y sano. Sin embargo, lo puro lo guardáis para vosotros y lo que no queréis me lo dais para mí. Y viendo Dios que después de tantos años ellos no cambian, se cumple la palabra de Génesis 6:3, donde dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre, serán sus días 120 años. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo Dios, he tenido tanto trato con ellos que no hay forma de cambiarlo. No hay forma de cambiarlo. Mi espíritu no va a contender con ellos más. Es decir, lo abandono. Ya no trabajo más en la vida de la persona. Esas personas han cambiado su naturaleza de ser chocolate a convertirse en pastillas de jabón. Y todo el trato que yo haga con ellos, en vez de derretirlos, los voy a endurecer más. Por lo tanto, van a ser sus días 120 años. Y Dios tuvo que terminar con ellos en 120 años.
Pues después de todo eso, con Israel le pasó igual. Dios hizo de todo Dios hizo. Dios envió profeta, envió siervo, envió reyes, envió sacerdote, envió jueces, y el pueblo no cambiaba. Y viendo Dios que no cambiaba, Dios tuvo que decir, como dijera en el libro de Génesis 6:3, no va a contender más mi espíritu con el hombre, abandono, no trabajo más con vosotros, porque pierdo el tiempo y todo mi trabajo con vosotros, en vez de aprovecharlo, vais a ser como una tierra requemada. Yo os voy a regar con agua y vosotros me vais a dar espino. Yo os voy a regar con agua y vosotros me vais a dar abrojo. Y todo lo que yo recibo de vosotros es malo, por lo tanto os abandono. Y Dios dio la espalda al pueblo de Israel durante 430 años sin hablarle ni una sola palabra. Claro, a esa gente entraban los sacerdotes. Los sacerdotes eran gente que vivía en el templo, conocían la ley, conocían la palabra, pero el corazón de ellos estaba tan endurecido a las leyes y a los mandamientos de Dios que habían cambiado su naturaleza. Por eso, si miráis los mensajes de Cristo a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes, es un mensaje de reprensión. Les dice: fariseos, hipócritas, sepulcros abiertos, vasos sucios por fuera, pero veréis como no hay arrepentidos que yo voy a bendecir. No les dice eso, simplemente les golpea, les reprende. Al que le manda arrepentimiento es al pueblo, a los que oyen, a los que escuchan. Pero a los sacerdotes los reprende, les llama hipócrita, les llama falso, porque está viendo que todo lo que ha hecho con ellos está perdiendo el tiempo. Y después de tener una naturaleza tan mala que todo lo que están viendo no les sirve para nada, ahora observan que Cristo está echando un demonio. Y cuando ven que está echando un demonio, lo que les faltó oír a Jesús, le dice: este no lo echa por el poder de Dios, este lo echa por el príncipe de los demonios, Belcebú. Al pueblo les hacía bien, los reconocían como hijos de Dios, pero los fariseos habían cambiado su naturaleza, que vivían de hipocresía, de apariencia, de ser sepulcros emblanquecidos. A los fariseos, en vez de hacerle bien, están aplicando que ese poder es un poder diabólico. Y Jesús se les queda mirando y le dice: lo siento mucho, toda blasfemia y todo pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Jamás. Nunca. Y cuando Dios dice que no tiene perdón, es que no tiene perdón. Es que el otro día hablaba con un hermano y dije: es que yo, cuando me aparté del Señor, yo dije que lo que había en el culto no era de Dios. Estaba aplicando que las cosas de Dios eran del demonio. Pero claro, una cosa es decirlo de aquí, y otra cosa es que lo digas de aquí porque tu naturaleza está retorcida y lo dices de verdad, creyéndolo y afirmándolo. Eso es una blasfemia. El que lo dice de aquí por ignorancia no tiene problema. No hay problema, pero el que lo dice de verdad, porque no lo ve, porque su naturaleza está cambiada, esa persona no tiene perdón de Dios. Si miráis el punto 1, dice, pongo 3 pasajes: Mateo 9:3, Marcos 2:7, Lucas 5:21. Los 3 pasajes es el mismo. Es cuando Jesús sana al paralítico que le bajan por el lecho. Dicen que por el techo. Dice que se queda mirando y dice: tus pecados te son perdonados. Y ahora los fariseos y los que estaban allí dicen: blasfemia dice este. El juicio que hacían era correcto. Era correcto, porque si eso lo dicen a otro hombre, hubieran aceptado. Porque nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Lo que pasa es que ellos estaban equivocados en decírselo a Jesús blasfemo, porque no reconocían que el poder que Jesús traía venía de Dios, mucho menos que Jesucristo era el Dios encarnado. Qué bueno. Y claro, esto no era un paso, sino que todo lo que estaban viendo de Cristo lo aplicaban a blasfemo, a un demonio, lo aplicaban a cosas malas. Y es porque su naturaleza estaba tan cambiada que no podían recibir nada de Dios. No podían recibir nada de Él, no lo podían recibir. Y como no podían recibir, Jesús les dice: toda blasfemia será perdonada excepto la blasfemia contra el Espíritu
Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo y a su bendita palabra. Ustedes saben que en el libro de Juan capítulo 12 verso 48 dice: el que me rechaza a mí y no recibe mi palabra, dice, ya tiene quien le juzgue la palabra que ha oído. Esa palabra le juzgará. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo. Pero la pregunta consiste: ¿y cómo llega uno a blasfemar contra el Espíritu Santo? Como he dicho, no es de aquí. Hay una serie de pasos que el hombre tiene que cruzar para poder convertirse en el blasfemo contra el Espíritu Santo. Una serie de pasos que no es de golpe, que nadie blasfema al Espíritu Santo de golpe. Que que hay personas que están convertidas y algunos pues han sido ministerios que por un tiempo decían que lo del culto es del demonio. Y lo decían a boca llena, y ese milagro ha sido el demonio, y aquella visión ha sido el demonio. Eso es un blasfemo. Sí, eso lo está diciendo de aquí y de poca luz. Porque la blasfemia del Espíritu Santo no es lo que sale de aquí, sino lo que se genera aquí, se fermenta aquí, porque aquí es de donde salen todas las cosas. Por eso, para una persona poder blasfemar contra el Espíritu Santo, necesita dar ciertos pasos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado del progreso gradual del pecado en la vida de una persona. Por ejemplo, el primer paso que uno puede dar para poder llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado de la incredulidad. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 3 verso 12. 3:12. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Os dais cuenta? Corazón malo, empieza por ahí. Corazón malo para apartarse del Dios vivo. Empezamos por tener un corazón malo y empezamos a dudar, la incredulidad. Libro de Lucas capítulo 8 verso 13. Esa es la parábola del sembrador y la semilla. Y dice así la palabra del Señor. Estamos hablando del primer paso. 8:13. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y estos son los que oyen la palabra, pero luego, al poco tiempo, le dan la vuelta a Dios y se marchan. Han pecado con un pecado de incredulidad. Pero eso no es blasfemia. Ese es un apartado. Ese es uno que se ha ido de Dios, pero que Dios lo está esperando a voz en cuello, llamando para que venga y Dios lo pueda perdonar y limpiarlo de nuevo con su sangre. Porque un blasfemo no es un apartado es el que se aparta. ¿De acuerdo? Segundo paso: cuando el mundo tiene más valor que lo de Dios. Estamos hablando cómo podemos llegar a cometer esa blasfemia. Hay un proceso. Este proceso va en común con el hombre reprobado, Tanto la blasfemia como la reprobación son dos pasos que van juntos. La diferencia luego la diré, que hay entre un reprobado y una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Dice así el libro de Hebreos capítulo 12 verso 16. El tema es cuando la persona le da más valor al mundo que a lo de Dios. 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí Esaú le llama profano.
¿Y qué quiere decir la palabra profano? La palabra profano es tomar como cosa común las cosas santas y sagradas. Eso quiere decir un profano. Las personas que toman lo de Dios como cosas comunes, cuando Dios y lo de Él no es algo común, es la esencia de nuestra vida. Y hay que darle todo el valor que se merece. Pero uno da ahí, empieza a no darle valor, a no darle importancia, y empieza a darle menos importancia que lo que es realmente, de tal forma que Esaú miró la primogenitura y miró el plato de lentejas y le dio más importancia al plato de lentejas que a la primogenitura. Por eso Dios le dice: eres un profano, Esaú, porque le has dado más valor a un plato de lentejas que a mi propia bendición. Es que el que no le da valor a lo de Dios y lo pone lo demás por encima, se convierte en un profano, porque está tomando lo de Dios como cosa común y no como cosa en primer lugar. Tercer paso, libro de Efesios capítulo 4 verso 30. Es un texto que por ahí he oído que ya lo saben hasta de memoria. Es un texto muy fácil, solamente yo quiero leerlo porque estos textos los quiero leer. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. El tercer paso es la contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar, ya sabéis que es hacerle sentir dolor al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo hacerle sentir dolor al Espíritu Santo? Cuando peco. Cuando estoy pecando, yo le estoy hiriendo, le estoy golpeando, le estoy haciendo sentir dolor. Dice el libro de Génesis, y a Dios le dolió en su corazón de haber creado el hombre. ¿Por qué sintió dolor? Porque vio que el hombre había pecado y que le había dado las espaldas a Dios. Cuando el hombre peca, está contristando al Espíritu Santo, le hace sentir dolor. Número cuarto, Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice: dudos de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice: el cuarto paso es resistir al Espíritu Santo. Primero se le contrista, pero el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo no se para. El Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. El Espíritu Santo se va apagando poco a poco, pero no deja de trabajar. La Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros tiene varias funciones, y entre ellas es que nos redarguye. Muy bien. Y hay un texto en la palabra que no recuerdo dónde está, que dice que el Espíritu Santo es la conciencia de Dios en nosotros. Y que el Espíritu Santo es como nuestra conciencia. Y la Biblia dice que vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo no es otra cosa que la persona del Espíritu Santo sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es el Espíritu Santo que nos reprende, que nos redarguye, que intenta corregirnos, que intenta exhortarnos, que nos golpea en nuestra conciencia para que veamos que hacemos mal. Sin embargo, este pasaje dice: vosotros resististeis siempre. El Espíritu Santo trabajaba, pero vosotros le resistíais. El Espíritu Santo os contristaba, os golpeaba, os exhortaba, pero vosotros no hacíais caso, vosotros seguíais pecando. El Espíritu Santo obraba, pero vosotros no hacíais caso, lo apagabais, lo apagabais, lo apagabais. A poco lo estabais apagando. Él obrando y vosotros apagando. Él obrando y vosotros resistiendo. Y este es el cuarto paso, que uno llega a cambiar su naturaleza, y que a través de eso el hombre puede llegar a blasfemar al Espíritu Santo. El quinto paso, Hebreos capítulo 3 verso 7. Dice así: por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté.
contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Porque el quinto paso es la dureza del corazón. La dureza, cuando uno resiste al Espíritu, lo contrista, lo apaga, cuando uno va por el camino de la incredulidad, cuando una persona le da más valor a lo del mundo que a lo de Dios, llega un momento que el corazón se le endurece. Se le endurece, de tal forma que ese endurecimiento crea un callo, y ese callo, ese endurecimiento lo que hace es matar la sensibilidad dentro de la persona. Empieza a matar la sensibilidad de tal forma que el pecado y la persona se hacen común, se hacen uno, y la persona está pecando y no le da valor y no le da importancia. Ustedes recuerdan que había una enfermedad en el Viejo Testamento llamada lepra. La lepra tenía 4 efectos: era una mancha blanca, era hinchazón, era una erupción y era una llaga con costra. La peor de todas para mí era la llaga con costra. ¿Por qué? Porque la llaga con costra estaba dando un mensaje, el cual era equivocación, engañar a los demás. Le estaba diciendo, me estoy sanando, porque una costra lo que dice es que te estás curando. Cuando alguien tiene un corte, automáticamente hay una hemorragia de sangre. Esa hemorragia, para cortarse, los leucocitos de la sangre se unen, hacen un puente y prohíben que la sangre salga para afuera, que haya hemorragia, y han parado la hemorragia. Luego esos leucocitos, con el viento, el oxígeno y con el calor del cuerpo, se empiezan a secar, y empieza a salir una costra, y esa costra va diciendo, me estoy curando. Pero a los leprosos no era así. A los leprosos les salía la costra y le estaba diciendo al mundo, nos estamos curando, pero no se curaban, la enfermedad seguía para adentro. Por fuera decían que se curaban, pero por dentro se iban pudriendo. Por fuera decían, nos curamos, pero por dentro la sensibilidad del cuerpo la estaban matando. Por eso cogías a un leproso con esta enfermedad, le cogías la mano, le pegabas con un martillo y no sentían ni padecían, porque había muerto, por medio de esa llaga, había muerto la sensibilidad. Le cogías un cuchillo, una tijera y le cortabas un dedo y no se daba ni cuenta, porque había perdido la sensibilidad. Por eso había leprosos que iban por la calle y perdían un dedo y no se daban cuenta, o perdían una mano y no se daban cuenta, o perdían la oreja y no se daban cuenta, porque había matado la sensibilidad del cuerpo esa enfermedad. Pues el continuo pecado, la resistencia al Espíritu Santo, está produciendo a que convivamos con ese pecado, y ese tipo de pecado lo que hace es matar nuestra sensibilidad cristiana y espiritual. Por eso hay personas que son capaces de pecar y no le dan valor. Vienen el domingo, toman el pacto como que no han hecho nada, vienen a la iglesia, aplauden, oran, ofrendan, son los primeros en decir amén, y sin embargo están siguiendo pecando. Es que han matado la sensibilidad cristiana, la han matado, han endurecido el corazón, y ese pecado ha matado la sensibilidad cristiana. Y claro, cuando uno llega a ese punto, mirad lo que dice el último punto, Isaías 5:20. Fijaos lo que dice aquí cuando uno llega a ese punto. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, el que ha llegado al cuarto paso o al quinto paso, el siguiente paso es decir lo que decían los fariseos: tú estás echando un demonio por el príncipe de los demonios. A algo bueno le estaban diciendo que era malo, a algo que da luz estaban diciendo que era tiniebla, a algo que da dulce estaban diciendo que era amargo, porque habían cambiado y endurecido su corazón tanto que ahora habían perdido toda la sensibilidad de la vida espiritual, y a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Amén. Amén.
Por lo tanto, entendemos que para uno blasfemar tiene que llegar al número 6, al punto 6. Ha endurecido el corazón y ese endurecimiento le lleva a no discernir las cosas de Dios. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Claro, cuando una persona llega a ese punto, entonces Dios dice abandono. Ya no puedo hacer nada en esta vida. Por mucho que yo haga, ha cambiado su naturaleza. Alguien dijo, ¿por qué Dios no ha perdonado a Satanás? ¿Por qué Dios no ha perdonado a Satanás? Es que Satanás no tiene capacidad de arrepentimiento. Por eso, aunque Dios le brinde oportunidad de que se arrepienta, no tiene capacidad de arrepentimiento, porque su naturaleza es reprobada. Y una naturaleza reprobada es un punto de no retroceso y jamás se podrá arrepentir, aunque le brinde 100 oportunidades de arrepentimiento. Por eso Dios no perdonó a Satanás, porque Satanás no tiene punto de retroceso, es un reprobado. Por eso Dios no le ofreció oportunidad para arrepentirse. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, cuando uno llega a ese grado, mirad que al final del todo, Dios lo que hace es abandonar. Dice, ya no hago nada. Ese está endurecido, está blasfemando, y ya por mucho que haga, esta persona ya no tiene oportunidad de arrepentirse, porque por mucho que se la ofrezca, no se va a arrepentir. Mirad lo que dice antes de leer Deuteronomio capítulo 29, vamos a leer un texto muy bonito que es Proverbios 29. Mirad lo que dice Proverbios 29 y luego leemos Deuteronomio. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que es reprendido, es decir, el Espíritu Santo en la persona, le reprende, le exhorta, le redarguye, le golpea, lo contrista, se apaga. Pero esta persona dice, pero él se endurece, no hace caso. Dice, no hace caso, se endurece, va a ser quebrantado. Dice, y para este ya no hay medicina. Porque por mucho que hagamos, ya no hay que hacer nada. Está tan avanzado el pecado que por mucho que yo lo trate, ya no consigo hacer nada. Leemos Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 18 al 21. Y dice así la palabra, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Que no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre él, sobre el tal hombre, y se asentará sobre él todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Es decir, está presentando un personaje que ha endurecido tanto el corazón que le ha crecido una raíz de amargura. Esa raíz le produce hiel y le produce ajenjo. Dice, este ha oído los mandamientos y sabe las bendiciones que hay. Dice, pero por la dureza de su corazón, dice, no es malo que yo vaya a servir a otros dioses. Me van a recaer todas las bendiciones de Dios. Porque no es malo que vaya. Dice, y se fuera, de a este no lo perdonaré jamás. Borraré su nombre de debajo del cielo, porque ha endurecido tanto el corazón que aun leyendo mi palabra y viendo los males, él dice que no pasa nada, que no pasa nada, y como no pasa nada va y lo hace. Pues ese yo lo convierto en un reprobado que no le ofrezco el perdón.
¿De acuerdo? Página siguiente. Hemos dicho que la blasfemia tenía un paralelismo con el reprobado. ¿Recordáis, verdad? Capítulo 6 del libro de Hebreos. Ahí nos dice que es un reprobado. Capítulo 6, verso 4 hasta el 9. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y escuchen lo que dice aquí. Dice, y recayeron. No dice que cayeron. No dicen que cayeron, porque el que cae Dios le ofrece perdón. Pero es una persona que recae continuamente y que no para, y que está intentando gustar de Dios y seguir pecando. Es la persona que dentro de la iglesia sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, y se le reprende, se le exhorta, se le disciplina, pero él sigue pecando, sigue pecando y sigue pecando. De estos que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, oír, es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque abramos así, y yo sigo de fuerte. Aunque abramos así, y esto lo digo yo, así de fuerte. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que hay personas que gustaban de Dios, que participaban, que eran gente que estaba participando, pero que seguían recayendo y recayendo y recayendo y recayendo. Esta gente es como la tierra quemada, como esa tierra que recibe la lluvia. Hay una tierra buena que produce hierba y beneficia al labrador y es de bendición para todo el mundo. Pero hay otra tierra que le cae la misma lluvia y en vez de dar hierba provechosa, da abrojos, cardos y espinos. Esta tierra es una tierra reprobada. Así que no hay que hacer nada con ella, porque no se puede hacer nada con ella. Dice, está presta a ser quemada. Y él está poniendo un ejemplo de lo que es un hombre reprobado. Es aquella persona que Dios le hace llover la bendición en la iglesia, cae la bendición de Dios y todos reciben. Pero hay cristianos que germinan la hierba verde, pero otros dan abrojos y espinos. Y van pasando los años y Dios lo está bendiciendo y sigue dando abrojos y espinos. Y van pasando, llega un momento que ese pecado, porque hay un trabajo, los 6 pasos que hemos hablado, hay un trabajo del Espíritu Santo en esa persona, pero llega un momento que el Espíritu Santo desiste y abandona y lo deja, y al dejarlo se convierte en una tierra reprobada. Y el que llega a una tierra reprobada es la persona que no tiene punto de retroceso. Hebreos 10, 26, 31. Primero, pero es que sigue diciendo, el que tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, en el cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, que resista al Espíritu Santo. Es decir, que hay un trabajo de Dios. Dios está dando oportunidades y venga oportunidades y venga oportunidades, pero esta persona sigue en las 13, se endurece, cambia su naturaleza y dice, para este ya no hay nada que hacer. Romanos capítulo 1, mirad qué textos muy fuertes. 1:21 al 31. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecer, ya sabéis que es la palabra oscurecer.
profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros y cometieron hechos vergonzosos por hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. La mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con esas prácticas. Estos son gente reprobada, que no hay cambio para ellos. Es imposible que aunque Dios le ofrezca, porque dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron, y conocer a Dios no es que te hayan hablado de Dios y se acabó. Conocer a Dios, haber tenido una vida con Dios, pero que tú has vivido tu vida, has cambiado tu contranaturaleza, y etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos hasta dónde llega tal cosa. Pero vamos a leer Números 15. Números 15, verso 30 al 31. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció el mandamiento. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Os dais cuenta que son personas que están practicando, que están jugando con Dios, que el pecado no les hace efecto? Son personas que ya el pecado han matado la sensibilidad de una vida cristiana, y por mucho que Dios les abre, que el mandamiento les golpee, ni sienten ni padecen. Y oír el texto problemático. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 10 y 11. Segunda, capítulo 2, versos 10 y 11. Y con toda engaño de iniquidad para los que se pierden. Vamos a leer el 9. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra de la verdad. Esto solamente aparece en este texto, de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Recordáis las palabras, que no solo practican, sino se complacen, se complacieron en la injusticia.
se complacieron en la injusticia. No son personas que han pecado, son personas que se han complacido en la injusticia, que no han querido coger el amor de la verdad. De esas personas Dios les va a enviar un espíritu engañoso para que crean en la mentira. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Os voy a poner 3 ejemplos para poder interpretar este pasaje. Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Bien, ¿saben ustedes que para que Dios determine enviar un espíritu engañoso sobre una persona, o que Dios permita que esa persona se endurezca, es porque Dios ha dicho abandono, no hay solución para él? Porque si Dios ve oportunidad de que una persona se arrepienta, la Biblia dice: Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Pedro creo que es. Así que Dios espera que la gente se arrepienta. Entonces, pues si Dios espera que la gente se arrepienta, porque Dios les va a enviar un espíritu engañoso. Yo os voy a poner 3 ejemplos para que entendáis lo que quiere decir este texto. Primer ejemplo, el que hemos dicho al principio: cuando Faraón endurecía el corazón. Éxodo 7:14, 8:15 y 32 y 9:7. Y el corazón de Faraón se endurecía. Y el corazón de Faraón se endurecía. Y en el capítulo 9, verso 12 dice: Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Por qué dice Dios endurecía el corazón de Faraón? Ya conocemos la historia. El sol y las 2 naturalezas. Él tenía una naturaleza tan reprobada, Faraón, que por mucho que Dios lo tratara, Dios no iba a conseguir nada. Por eso todas las plagas que Dios envió y todo lo que Dios hizo, las palabras de Moisés, en el corazón de Faraón lo que producía era endurecimiento. Por eso dice la Biblia: Dios se endurecía, porque Dios, si hubiera visto una oportunidad de que Faraón cambiara, Dios hubiera obrado de otra forma para que Faraón cambiara. Sin embargo, Dios sabía que Faraón no cambiaba de ninguna forma. Por eso Dios, sabiendo que no va a cambiar, envía 10 juicios sobre esa persona. ¿Y por qué le envía juicio? Porque yo sé que no va a cambiar. Y si le brindo una oportunidad de arrepentimiento, no lo va a hacer. Y como es imposible todo el trato que yo tenga con él de amistad, le voy a golpear. Y de esa forma, golpeándolo, voy a causar 2 beneficios. La primera, que voy a mostrar su naturaleza, y la segunda, que mi pueblo va a ver mi grande poder y mi grande gloria. Y Dios permite endurecerle el corazón. Segundo ejemplo: cuando el rey de Israel se llenaba de odio contra los verdaderos profetas de Dios, oíd bien, cuando el rey de Israel se llenaba de odio contra los verdaderos profetas de Dios, entonces, no antes, en ese momento, no antes, Dios permitió que fuese engañado, colocando un espíritu de mentira en la boca de otros profetas. Es decir, ¿por qué Dios permitió que un espíritu de mentira estuviese en la boca de otros profetas para que engañasen al rey? Porque Dios estaba viendo que por muchas palabras buenas que dijeran los verdaderos profetas, él no hacía efecto, porque el corazón de ese rey había sido endurecido tanto que odiaba a los profetas de Dios y no recibía nada. Fijaos bien que Senaquerib creo que fue, cuando Jeremías le profetizaba y le pegaban a Jeremías y lo metían en la cárcel, Dios permitía que Jeremías le predicase. ¿Pero por qué, Señor, lo hiciste como este? Porque tú, acordaos que en lo secreto la conciencia de Sedequías le golpeaba y le maltrataba, y se iba sola donde Jeremías y le decía: Jeremías, que no puedo dormir, dime tu palabra de Jehová. Pero si son tus sí, pero yo a eso no hago caso, dime tú la palabra de Jehová. Y así, porque aún tenía ese temor
a Dios y podía ver que aunque a ese profeta le golpeaba delante de todo el mundo, en el corazón de Sedequías todavía había una parte que decía: lo que dice Jeremías es de Dios y lo recibo, lo que dice Jeremías es de Dios y lo recibo. Por eso Dios no permitió que Sedequías nadie lo engañase. Sin embargo, este rey, cuando Dios ve que no hay oportunidad de que los profetas le cambien porque odiaba a los profetas, dice: este no puede hacer nada, ya puede enviarle profetas, ya puede enviarle lo que le envíe, les odia. Y le voy a permitir que sea un espíritu de mentira que utiliza a sus profetas y lo engañen. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque no había remedio, y como no había remedio, Dios permitió un espíritu de mentira, porque no había remedio. Concluyo. ¿Por qué Dios envía un espíritu y a quién se los envía? Un espíritu de error y de mentira a la gente que Dios ve que ya no tiene remedio. La gente que no tiene solución. ¿Y quién no tiene solución? Solamente hay dos que no tienen solución: el blasfemo y el reprobado. Ni el reprobado tiene solución, ni el blasfemo tiene solución. Y como ninguno de los dos tiene solución, Dios dice: como no puedo hacer nada con vosotros, desisto, abandono, permito que un espíritu venga de engaño y creáis en la mentira. Porque son personas que no tienen punto de retroceso. Por mucho que Dios haga, no van a creer. Por mucho que Dios trabaje, no van a creer. Por mucho que Dios actúe, no van a creer. Fijaos bien que el último ejemplo está en el capítulo 1, verso 20 al 28 del libro de Romanos. Recordáis que dice: por lo tanto Dios los entregó. ¿Y por qué Dios los entregó? Porque habían hecho tantas cosas Dios con ellos que no habían cambiado, que cambiaron a Dios por imágenes de ángeles, de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, y hasta cambiaron su uso natural. Y yo digo: con esta gente no puedo nada, y por eso les voy a golpear y voy a permitir que un espíritu venga y que los engañe. Y por eso dice: Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, de tal forma que ya conocéis la vida, deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué Dios permite hasta ese punto? Porque ve Dios que no puede hacer nada con esas personas, y como ve Dios que no puede hacer nada con esas personas, entonces Dios permite que un espíritu venga y le golpee. ¿De acuerdo? Una vez entendido esto, ya sabéis que yo siempre soy corto. Hoy me he pasado, pero creo que era importante este tema. Claro, para eso hay que entender qué es un apartado, qué es un carnal, qué es un tibio, qué es un reprobado y qué es un apóstata. Si miráis, yo aquí he puesto apartado, el que se marcha del Señor. Es una persona que viene al culto, recibe la palabra, pero se va. Ese no tiene perdón. Si viene el Señor y se arrepiente, Dios lo perdona. Es como el hijo pródigo se fue, pero el padre esperaba que vuelva. Es un apartado que se ha ido, vive su experiencia en el mundo, pero vuelve. ¿Quién es el carnal? El libro de Corintios capítulo 3, verso 1 y 3 nos dice quién es un carnal. Vamos a leerlo. 3 dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y dice: como a niños en Cristo. Porque un carnal es un niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Quién es un carnal? Es la persona que todavía tiene estas debilidades. Tiene esas debilidades. Un celoso es un carnal. El que tiene celos es un carnal. Y sabéis que también es un pecado, es una obra de la carne. Un carnal es un niño en Cristo, una persona constantemente débil. ¿De acuerdo? Comete un problema y viene pidiendo a Dios perdón. Y a los 2 o 3 o 4 días ¡bum!, se debilita en otra cosa. Y otra vez viene. Él quiere las cosas de Dios, pero es débil. Es un carnal.
Si viene Cristo, pues que Dios se ampare de él si puede. ¿Quién es un tibio? El que vive doble vida. ¿Saben que la palabra tibio está en la iglesia de la Odisea, capítulo 3, 15 y 16 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea? Y este ejemplo lo tomó Dios por una cuestión que había en ese pueblo. En aquel pueblo había una cuestión, que había una fuente. Y en verano la gente iba calurosa, sedienta, yo beber un trago de agua fresquita que me refresque. Se acercaban, la bebían y era caliente. Y entonces automáticamente la echaban del cuerpo. Y a veces salía fría. Cuando salían fría disfrutaban, cuando salían caliente la echaban del cuerpo. Decía el Señor, si una persona no permite beber agua fría y caliente, ¿creéis que yo voy a permitir una vida de vosotros que sea fría y que sea caliente? No lo puedo permitir. Si sois frío y caliente, os tendré que echar como ellos hacen, os tendré que echar de mi cuerpo. Un tibio es el que vive una doble vida, es decir, el que participa de las cosas de Dios y luego participa de las cosas del mundo. Y escuchadme, esos están en las iglesias, así, están en las iglesias, que viven doble vida. Claro, Dios tiene un trato con todas estas personas, tanto con el apartado, el carnal y el tibio. Dios tiene un trato. ¿Sabéis ustedes que hay un texto en el libro de Corintios capítulo 11, en la Santa Cena? Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma sin del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, por estos motivos, hay muchos enfermos, otros debilitados y otros duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por Dios. ¿Pero por qué Dios nos castiga? Y es para que no seamos condenados con los del mundo. Y que con el tibio y con el carnal y estas personas, Dios les va a castigar para que cambien. Pero si no cambian, si el Espíritu Santo les golpea, si llega un momento el Espíritu Santo les azota y no cambian, Dios va a hacer algo, los va a expulsar. ¿Os acordáis del capítulo 5 de Corintios, el caso de inmoralidad? Un hombre tiene la mujer de su padre, es decir, su madrastra, y está viviendo con ella, pero ese hombre viene a la iglesia y todo el mundo le saluda: Dios te bendiga, Dios te bendiga. No sé si tenía un cargo en la iglesia, no lo sé, y no sé si de vez en cuando lo mandaban a orar, tampoco lo sé, pero todo el mundo le saludaba y él se sentía pues como uno más. Claro, al sentirse como uno más, el pecado que estaba cometiendo lo estaba abrigando y ni sentía ni padecía, porque nadie le decía las cosas en la cara y le golpeaba con fuerza. Entonces se sentía como que era una cosa normal y estaba pecando. Pero San Pablo se queda mirando y ve a la iglesia y le dice a la iglesia: estáis envanecidos. Literalmente, estáis envanecidos. ¿Envanecidos por qué? Que porque hay entre vosotros uno que tiene la mujer de su padre y lo consentís que esté entre vosotros como si nada. De cogerlo, de porque yo al tal lo he juzgado, y echarlo afuera, entregarlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve. ¿Qué estaba diciendo? Dice: este si lo seguimos abrigando jamás se va a arrepentir. Entonces vamos a echarlo, que él vea su condición, Dios le quita la protección, Satanás tal vez le golpee 4 azotes, y cuando se vea golpeado, se vea castigado y se vea azotado, entonces tal vez reflexione: lo echaron, y realmente se quitó la protección de Dios de él, y automáticamente Satanás le golpeó, y cuando estaba en la miseria sufriendo, dice: me pasa por mi culpa, porque no he dejado este pecado, y dijo: voy a tener que romper porque tengo necesidad de Dios. Dejó a la madrastra, la dejó, y después de un tiempo que Pablo se da cuenta que ha abandonado a la madrastra y que está llorando su pecado, le dice en 2 de Corintios: aquel que expulsemos se ha arrepentido, hemos conseguido lo que queríamos, de traerlo de nuevo acá y que recibirlo entre la iglesia, porque el tal ha sido perdonado por la persona de Dios.
Es decir, que Dios con todas estas personas tiene un trato. Y Dios lo va a tener de una forma o de otra. Y el cuarto es el apóstata. ¿Qué es un apóstata? ¿Qué es un apóstata? Decidos que un apóstata tiene 18 requisitos. No os voy a hablar de ellos porque ahora mismo ni me acuerdo. Y os embotaría la mente. Pues os voy a hablar de dos muy importantes. Un apóstata es el que reniega de la fe. Eso lo sabéis todos, ¿verdad? Pero segundo es el que reniega y encima contraataca. Es renegar y rebelión. Eso es un apóstata. El que se rebela y el que tiene una rebelión contra dicha fe. Pero si miráis la Biblia, habían quienes eran apóstatas de la ley, porque rechazaban la ley y arremetían contra ella. Y habían otros que eran apóstatas de la fe, porque negaban la fe y atacaban contra ella. Por eso dice Timoteo capítulo 4, lo voy a leer, y ya estamos en la recta final. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, un apóstata es el que rechaza la fe y el que se rebela contra ella. Podríamos hablar algún punto más, pero no quiero seguir alargando el tema. Ese es un apóstata. Yo pregunto, ¿un apóstata tiene arrepentimiento? ¿Se puede arrepentir? ¿Lo puede perdonar Dios? Pues claro que Dios lo puede perdonar. Si el apóstata recibe el perdón, automáticamente cambia, Dios lo perdona. Lo que pasa es que si sigue en esa postura, puede convertirse de un apóstata a un reprobado. Y como se convierte en un reprobado, entonces ya no hay perdón para él. Pero mientras sea un apóstata, si él recibe el perdón, Dios lo perdona. Porque hay dos cosas que Dios no perdona: a un reprobado porque no puede hacer nada, y a un blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, oíd bien esto. Creo que ¿quién es un apóstata? El que reniega la fe y ataca a ella. ¿Quién es un reprobado? Oíd esto. ¿Quién es un reprobado? ¿Qué persona podríamos poner de ejemplo para decir que es un reprobado o un blasfemo? El que se atreva se la gana. Porque nadie tiene el poder para decir tú no tienes perdón de Dios. No se atreva nadie a decir aquel es un reprobado, el otro ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Nadie, la salvación es de Dios. Y estudiemos en el plan de salvación que el único que tiene autoridad para salvar y condenar que es Él. Vamos a dejarle a Él su trabajo y hagamos nosotros el nuestro. Llamad a las almas al arrepentimiento en el nombre del Señor. Bueno, pues nada, después de todo esto, si hay alguna pregunta. A ver, tú.